¿Cómo se vive, Antonio, el tema de las vacunas? Bueno, lo primero que hay que saber es que la única posibilidad de mitigar el impacto feroz de esta pandemia Ajá, es a través de la vacunación. sí. No hay por el momento otra herramienta más eficaz que la vacunación. Y se habló mucho sobre la vacunación. Y bueno, somos un país donde hay mucho de negacionismo, mucho escepticismo. Vos sabés que el negacionismo es aquel que niega la realidad para evadir una verdad que incomoda. Ujú. Y por otro lado, porque hubo tantas mala información, desinformación, tanta, te diría, precariedad en la información, que la gente ha pasado a descreer sobre las vacunas, ¿no? Pensaban que la vacunación también era parte de negocios Hubo en no algún adecuados, momento ¿no? una cierta reticencia inclusive a vacunarse, ¿no? De ciertos sectores de la población. Decían, no, no me quiero vacunar, no confío en la vacuna. Lo que ocurrió fue que inicialmente, bueno, cuando se hizo el convenio de nación con la vacuna de Gamaleya, que es la Sputnik 5, no había mucha información bibliográfica que avale su eficacia y su inmunogenicidad. Vos imaginate que los primeros trabajos publicados en revistas como The Lancet, que es una revista de altísimo prestigio inglés, fundada, imagínate, en 1823, fue recién a principios de febrero del 2021. Es decir, que bueno, la única información que uno tenía al respecto era información periodística, ¿no? No había una información de revistas científicas que avalen la eficacia de la vacuna. Pero se sabe que la vacuna Sputnik es eficaz, se sabe que sabía el gobierno, por supuesto, que el segundo componente era un segundo componente que era muy difícil de producir, a tal punto que para mitigar esta crisis de suministro, se está hablando ahora, ya habrás escuchado, de lo que se llama intercambiabilidad de vacunas, o refuerzo primario heterólogo, es decir, aplicar una segunda dosis de vacuna a los que tienen una sola dosis y no llegas a poner la segunda, como bien decías en tu editorial, ya sea de la misma plataforma vacinal, es decir, a través de adenovector o de otra plataforma vacinal, como puede ser ARN mensajero. Ahora, todo esto es sumamente confuso, ¿no? Por un lado, el gobierno contrata una vacuna Sputnik 5, como dice Antonio Salgado, difícil de producir con su componente número 2, que es un complemento del 1. Es lo mismo que yo te vendo un auto vos con 2 ruedas. No, el auto tiene que tener 4 para poder moverse. Bueno, eso es lo que pasó acá. Ahora, si en verdad eso fue así, estamos viendo una negligencia absolutamente peligrosa del gobierno nacional, porque si a pesar de eso los señores contrataron, están jugando con la vida de las personas. Hay un montón de gente que hoy ha sido vacunada, inoculada con la Sputnik 5 y tenemos que entrar ahora en un proceso a ver si podemos contrarrestar esa deficiencia con otra vacuna que pueda suplir el componente 2. O sea que quiere decir que vamos a hacer de conejillo de indias, porque ya, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta, dijo, bueno, ante la ausencia de la vacuna, lo único que nos queda es inocular la segunda dosis con otro tipo de vacuna, ya sean las americanas o cualquier otra que pudiese de alguna manera complementarse con la Sputnik 5. ¿Y qué pasa con el tema de la colateralidad? ¿Qué efectos adversos nocivos para la salud puede tener, teniendo en cuenta que estamos contrarreloj? El tema de la famosa cepa delta está a la vuelta de la esquina y nosotros todavía acá seguimos adivinando con un gobierno absolutamente irresponsable en ese tema. No se puede jugar con la salud de las personas. No hemos podido recibir la donación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los señores tenían un contrato donde había una palabrita que se llamaba negligencia, entre comillas, que es la que ahora van a sustituir para posibilitar que los laboratorios puedan hacer o contratar con la Argentina y a su vez los Estados Unidos puedan hacer la donación que la tienen ya prevista para la Argentina. Ahora, frente a eso, obviamente, ¿qué puedo decir?
no solamente hay dudas, sino temor de la gente. Yo mismo no me vacunaría, ¿qué voy a hacer? ¿Conejillo de India? ¿Qué me puede pasar si me vacuno con otra dosis de una vacuna que no corresponda? ¿Y quién es la persona que puede saberlo? Sobre todo cuando estamos contrarreloj. Las vacunas fueron desarrolladas también en contrarreloj. En un año tuvimos las vacunas. Bueno, Macanudo, estamos en un problema grave, ¿no? Bueno, la intercambiabilidad de vacunas es una estrategia de salud que es aceptada y hace mucho tiempo que se usa. Digamos que no sería algo nuevo de hacer. De hecho, que recordarás que cuando apareció la vacuna del HPV, que cubría 2 serotipos, 16 y 18, que eran los serotipos más oncogénicos, al poco tiempo apareció otra vacuna que cubría serotipos 6 y 11, que eran los causantes del condiloma acuminado, y después el 16 y 18, que también es relacionado al cáncer de cuello uterino, y aún así se pudo intercambiar. El tema no es sobre la reactogenicidad. Es posible que sí, que los que se apliquen vacunas de distinta plataforma tengan algo más de reactogenicidad, que para que la gente entienda son todos los efectos adversos que genera al aplicar una vacuna. Pero fuera del dolor en el sitio de inoculación, fuera de la fiebre o el malestar general que no dura más de 12, 13 horas, eso no es esperable que ocurra algún efecto adverso no deseado. Lo que es importante... Cuando se hace el intercambio de vacunas. Cuando se hace el intercambio de vacunas. Lo que es importante que sepamos que, por ejemplo, ya Inglaterra está usando usar una dosis de refuerzo heterólogo que entre la primera dosis, que es de AstraZeneca, y la segunda dosis, que es de Pfizer, con una muy buena respuesta inmunogénica. Se hicieron estudios de inmunogenicidad. Estudios de inmunogenicidad, Jorge, son los estudios que se hacen para ver la respuesta inmune a la vacuna. Y se vio que la respuesta era muy buena, inclusive mejor que si usabas 2 componentes de la misma farmacéutica. Ahora, es cierto lo que decís, que con relación al Sputnik no hay ningún trabajo, por lo menos por el momento, que avale su intercambiabilidad. Una opción, que no me parece nada descabellado, que no se está hablando por ahora de eso, es aplicar como segunda dosis al primer componente. Es decir, el primer componente es un adenovirus que se llama 26. El segundo componente es un adenovirus 5. El problema es en la fabricación del componente 5. Por tal motivo, una buena opción, a mi criterio muy humilde, sería aplicar segunda dosis el componente 1. ¿Qué significa eso? Aplicar la misma vacuna, la misma Sputnik 5 componente 1 como segunda dosis. ¿No? Porque cuando uno aplica la primera vacuna, lo que uno genera en el organismo es una sensibilización. Con la segunda dosis es una dosis de refuerzo. Correcto. Es para generar una respuesta inmune protectora ante la circulación del virus salvaje. No me parece nada descabellado poder hacer así. Inclusive está más que descripto que uno podría usar una vacuna de AstraZeneca, segundo componente también de AstraZeneca, y si ese señor, señora, viaja al exterior, se puede aplicar una dosis de refuerzo de Pfizer sin ningún problema. No va a tener absolutamente ninguna reactogenicidad. Eso ya está claro eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que se vacunó con cualquier vacuna? Pongámosle la Sputnik 5, que tiene la primera dosis. El señor viaja a Estados Unidos, el único país en el mundo donde te regalan la vacuna, ¿no? ¿Y se puede poner ahí una Pfizer o no? Digamos, no hay ningún trabajo que avale eso, ¿no? No hay por el momento ningún trabajo que avale, ningún trabajo científico que avale la intercambiabilidad entre Sputnik y Pfizer. Pero fuera de prospecto, te diría off-level, yo lo haría. Yo si tengo una dosis de Sputnik, me voy a Estados Unidos por X motivo, laboral o lo que fuese, yo me aplico una vacuna de Pfizer, no tengo duda alguna. Porque sí se sabe... No traería ninguna consecuencia. No debería traer ninguna consecuencia, eso es bastante común. ¿Por qué? Porque todas las vacunas tienen como blanco el mismo sitio, que es la espina del virus, ¿no? El spike, ¿no? La proteína, como la proteína vedette del virus, la proteína de ensamble al receptor celular. Entonces, no me parece que sea algo, digamos, complejo. Lo que sí es real, que el gobierno nacional sabía, todos los que estamos en el mundo de vacunas sabíamos que el segundo componente, el componente 5, es muy difícil de producir. Muy difícil de producir. Ahora, ¿cómo un instituto que se supone que tiene prestigio internacional, porque no nació ayer, Gamaleya, puede producir una vacuna con 2 componentes, la 1 y la 2,
y decir, bueno, solamente puedo fabricar ahora la 1. ¿Qué valor tiene eso? Es el ejemplo grosero, pero gráfico al fin, del auto con 2 ruedas. Si yo tengo para hacer mover un auto, te necesito 4. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Consecuentemente, es un error tanto de los rusos, que promocionan al mundo una vacuna de calidad insuficiente, como del gobierno argentino, que sabiendo eso, igual contrata. ¿No? Entonces hay un acto negligente. Usted que es abogado sabe perfectamente lo que es la negligencia en derecho, ¿no? Entonces, eso es inadmisible para un gobierno que dice cuidar la salud de los argentinos. Destrozaron la economía y destrozaron la salud. Es un problema increíble lo que estamos viviendo hoy. Y todavía se penaliza a la gente que va afuera a vacunarse. Entonces, como dice el doctor Salgado, si por alguna razón uno viaja al extranjero y de repente tiene esa posibilidad de ponerse la vacuna Pfizer, no habría problema. No, en absoluto. Aparte está muy demostrado en la ciencia médica que las vacunas más eficaces son cuya plataforma es por ARN mensajero. Es decir, ¿qué significa eso? ARN mensajero es la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. Ahora, todas las vacunas, Jorge, absolutamente todas, tienen efectividad. Efectividad es muy distinto a lo que es eficiencia. Efectividad habla de un patrón efectivo en el mundo real, ¿no? Y eso hay que saber que todas las vacunas tienen efectividad, todas las vacunas generan inmunogenicidad en mayor o menor medida y que las vacunas por sí son reductoras de enfermedad, es decir, evitan que el que se la aplica haga una enfermedad severa, que vaya a unidad de cuidado intensivo y mucho más que muera, ¿no? O sea, no va a evitar que te contagies, pero no, sí que transites la enfermedad de una manera mucho más leve. Bueno, eso es una buena observación la tuya, porque las vacunas, como te digo, son reductoras de enfermedad. La única vacuna que sí se sabe que disminuye la tasa de transmisibilidad es la vacuna de Pfizer. Es decir, ¿qué significa eso? Que yo que me vacuno, yo me puse Sputnik, yo puedo ser un transmisor, es decir, no padezco la enfermedad, pero sí la transmito. Es decir, me comporto como si fuera un asintomático, cosa que con la vacuna de Pfizer se sabe que sí modifica la tasa de transmisión. No hay pacientes asintomáticos con la de Pfizer. ¿Y eso significa que vos...? Que pueda estar sin mascarilla, por ejemplo, en un lugar reducido, sin ningún problema, sabiendo que no transmito la enfermedad. ¿Tiene vencimiento esta historia de la primera dosis de la Sputnik 5? No, no tiene vencimiento. Es un error de conceptos, en realidad, ¿no? Claro. Pregunto esto por qué, y eso le explico a la gente. Cuando empezaron a vacunar con la Sputnik 5, si tenemos un poco de memoria, se dijo que la Sputnik recomendaba, Gamaleya, que es el que la fabrica, entre 21 y 28 días para colocar la segunda dosis. Bueno, ya hay gente que transitó más de 3 meses acá y lamentablemente no ha podido obtener la segunda dosis. Consecuentemente, la pregunta de la gente es, si yo ya estoy más de 3 meses sin haberme podido poner la segunda dosis, ¿se me venció la primera? No se vence. Usted siempre que se aplica una vacuna, aunque pasen más de 3 meses, o 4 meses, o 5 meses, siempre usted tiene lo que se llama una cicatriz inmune. Es decir, usted va a seguir teniendo protección inmune. Por ahí es muy probable que no tenga los títulos suficientes para algunas variantes. Pero lo que ocurrió fue que el día 6 de marzo del 2021, The Lancet, esta revista inglesa, publica que la mejor estrategia para manejar la salud en este momento era aplicar tantas primeras dosis como fuera posible. Es decir, para tener a la mayor cantidad de la población inmunizada, aunque sea con una sola dosis. Eso estaba aceptado. Bueno, ese era el programa de vacunación que en un principio uno dice, bueno, es aceptable en la medida en que se contemple un trabajo, ¿qué te puedo decir?, fecundo para conseguir la segunda. Por supuesto, por supuesto. Y eso era aceptable también, te diría, ante las variantes de circulación en ese momento, que la variante prevalente a nivel global era la variante inglesa y la variante Manaus. Ahora, al haber esta variante Delta, que tiene mutaciones de escape a la vacuna, tiene mutaciones de escape inmune. Escape inmune significa que esas mutaciones, vos sabés que todo virus que empieza a replicarse de manera muy así descontrolada,
empieza a sufrir errores. Algunos de esos errores se llaman, no algunos, esos errores se llaman mutaciones. Algunas de estas mutaciones, de estas variantes, tienen por característica escapar a la acción de los anticuerpos protectores, ya sea que vos hiciste porque hiciste el COVID el año pasado, porque te vacunaste este año, o por las dos cosas juntas. Evade a eso, lo que hace que todas las vacunas, absolutamente todas, pierdan cierta eficacia y cierta inmunogenicidad. Otras de las mutaciones, que también comparten muchas de esta variante, es que le da más afinidad a la unión de la proteína con su receptor. Eso se traduce en una mayor transmisibilidad, se traduce en un impacto mayor en la tasa de hospitalizaciones y sobre todo en hospitalizaciones en unidad de cuidado intensivo, ¿no? Bueno, es un tema muy complejo el de las vacunas, pero con esto estamos sabiendo qué es lo que puede llegar a ocurrir y cómo debíamos por lo menos manejarnos en esta situación. Hay otro tema que también tiene que ver con esto. Y la gente dice, bueno, si no me dan la segunda dosis de Sputnik 5, podría darme cualquier otra, ya habló el doctor Salgado de eso, tampoco tiene vencimiento. ¿Cuándo es susceptible la persona de ser vacunada? Por ejemplo, estamos hablando de que se empezó con rangos etarios muy por arriba de 80, después bajamos. Ahora los chicos de 18 pueden vacunarse sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, estamos hablando de un infante de 6, 7, 3 años. Es fundamental vacunar con 2 dosis, para completar tu pregunta, a todo adulto mayor de 60 años y a todo menor de 60 años con comorbilidades. Aplicar la segunda dosis en tiempo y forma, como decías vos al principio, sí, respetando el prospecto de los laboratorios. Es decir, no vacunar más allá de 60 días entre la primera aplicación y la segunda aplicación. Si los intervalos prolongados ya no van. La segunda parte de tu pregunta con relación a los chicos, es fundamental vacunar a los chicos menores de 18 años que tengan comorbilidades, ¿no? Porque se ha visto que la nueva variante a la cual nos estamos preparando no respeta grupos etarios, es decir, puede afectar a cualquier grupo etario con la misma agresividad que a un adulto mayor que a un chico. Por tal motivo, se ha visto que los chicos que han sido, atacados, perdón la palabra, pero es así, por esta variante Delta, los que han fallecido son aquellos que han tenido comorbilidades. Entonces, hay que apuntar a ese grupo etario y a ese rango, ¿no? Es decir, de chicos con comorbilidades. Pero un chico que no tenga esa situación de 3, 2, 4, 5 años, ¿es necesario que se vacune o no? Digamos, un chico que no tenga ningún tipo de enfermedad. Lo ideal para poder llegar a esta tan deseada nivel crítico de inmunización o inmunidad rebaño o inmunidad grupal o colectiva es que todo el mundo se vacune. Pero bueno, es una cuestión también de suministros. Entonces, se sabe que los chicos que no tienen comorbilidades se infectan un 50% menos que los adultos, se enferman un 50% menos que los adultos y transmiten también un 50% menos que los adultos. Es decir, es muy difícil que un chico con COVID haga una enfermedad severa, muy difícil. No imposible, pero sí difícil. Pero no es difícil ver pacientes con comorbilidades, por ejemplo, diabéticos, por ejemplo, síndrome de Down, parálisis cerebral o nefrópatas crónicos, que hagan un COVID severo aún teniendo 14 años. Pero hay que saber algo. El ANMAT, la agencia que regula los medicamentos en Argentina, aprobó solamente la vacuna de AstraZeneca, es la única aprobada por la ANMAT, porque tanto el Sputnik como la Sinopharm es aprobada por el Ministerio de Salud, no por el ANMAT. Y también aprobó el ANMAT a la de Pfizer el año pasado, en diciembre del 2020, y la aprobó a partir de los 16 años. Es decir, que yo lo escuchaba el otro día a la señora ministra de la Nación y también al señor ministro Quirós de provincia de Ciudad de Buenos Aires, decir de que había que lograr la aprobación para menores de 18. No, ya está aprobado por la ANMAT a partir de los 16 años. Es decir, que hay que lograr la aprobación para menores de 16. Clarísimo. ¿Ustedes están vacunados? Primera dosis. ¿Y la policía? La policía al 100% la primera dosis y un 70% segunda dosis. ¿Con qué vacuna? Depende de la que iba llegando, ¿sí? Sputnik, Sinopharm, sí, y después AstraZeneca. Claro. Pero a medida que iban llegando era el proceso que íbamos, de acuerdo a la planificación que teníamos,
primero y principal a todos los que estaban en primera línea, luego el interior y en forma simultánea se hizo un capitán. Ah, pues son personal esencial. Exacto, sí, por eso mismo. Pero el 100% ya tiene primera dosis. ¿Y ustedes, Gustavo? Yo me vacuné la primera dosis hace poco, la Sputnik. También todos con Sputnik. Sí. Así que, bueno, esperando la segunda dosis. Esperando la segunda dosis. Muy bien, es muy interesante todo lo que acaba de relatar acá el doctor Salgado, dando inclusive su propia visión. Ahora, en un instante, vamos a continuar con La Huella, abordando este tema y otros, así que no me dejes solo, quédate acá enganchado en el disco que ya vengo en un instante. Quiero cerrar una cosa con Antonio Salgado que me interesa muchísimo. Los chicos de infante, 4, 5 años o un poco más, que van a la primaria ya. Viste que había la famosa discusión si tiene que haber clase, no tiene que haber clase presencial. Hablaba con el ministro de la Nación, con Nicolás Trota, y me decía, en un principio Trota me decía, no, tienen que volver a clase. Después que se dio cuenta el gobierno que había metido la pata cerrando las escuelas, dijo, bueno, hay que volver. Después vino el otro episodio que dieron marcha atrás. ¿Es un foco de contagio el colegio o no es un foco de contagio? ¿Qué prevenciones tendría que tener? No, no es un foco de contagio. Ya está estudiado esto, no solo en Argentina, sino en el mundo, que los colegios no aumenta la tasa de transmisibilidad de la enfermedad y mucho menos la circulación viral. Todo el entorno, si es posible, si el colegio mantiene la burbuja y uno sale y empieza a hacer, digamos, actividad extracurricular o cumpleaños, pelotero, etcétera, etcétera, bueno, eso no tiene mucho sentido. Pero si uno maneja la burbuja, no tiene por qué haber un aumento en la transmisibilidad viral. ¿Cómo se trata un chico con COVID? Los chicos, ¿Muy difícil o no? No. El tratamiento es solamente usar paracetamol y aislamiento. Habitualmente, como te decía recién, los chicos no tienen complicaciones respiratorias, los chicos que no tienen comorbilidad me refiero, así que transitan la enfermedad de manera tranquila, como si fuera una gripe en los chicos, ¿no?